Una vez ya estudiado y completado el capítulo de la reproducción en los seres vivos, vamos a pasar también a completar en su totalidad los ejercicios o preguntas propuestas en su libro o guía de biología que está presente en la página 33. Como sabemos muy bien, la semana pasada resolvimos parte de este cuestionario, porque recuerden ustedes, yo lo dividí la clase de reproducción de los seres vivos en dos partes. Primero, por ser muy extenso el tema. Entonces, vamos hoy día a resolver y a la vez recordar las preguntas que resolvimos la semana pasada. Reitero, está este conjunto de preguntas en la página número 33 para que ustedes se ubiquen en su libro o guía de biología. El primer bloque hay una serie de preguntas que básicamente son tres para completar. La primera pregunta lo resolvimos la semana pasada. Entonces, como ustedes saben muy bien, a medida de recordatorio, la primera pregunta dice, para la reproducción los organismos que transfieren a sus descendientes es el famoso ADN. ¿Ya? El ADN es transferido de padres a hijos, recuerden bien, y eso se da en la reproducción. La segunda pregunta nos está preguntando, como se puede decir, cuáles son los tipos de reproducción en los seres vivos. Y eso ya lo hemos estudiado el día de hoy. Hay dos tipos de reproducción. ¿Ya? La reproducción sexual llamada vegetativa, la reproducción sexual llamada generativa y la reproducción asexual llamada vegetativa. Como ustedes saben muy bien y ya lo han aprendido, la reproducción sexual interviene en dos progenitores y a través de la fecundación de la presencia de dos gametos o células sexuales, cuyos descendientes son diferentes a sus progenitores. En cambio, la reproducción asexual interviene un solo progenitor y no intervienen a la vez células sexuales o gametos. No hay gametos, por lo tanto. Y los descendientes van a ser idénticos al progenitor. La tercera pregunta lo desarrollamos la semana pasada y es ¿en qué tipo de reproducción celular se generan células idénticas? Y era la famosa mitosis, que es un tipo de reproducción a nivel de célula. Recuerden bien eso, por favor. Y creo que ha quedado claro la semana pasada. Una vez resuelto esto, vamos a pasar a resolver el segundo bloque, que es para relacionar la fila del lado derecho con la fila del lado izquierdo que está enumerada. La primera aseveración lo desarrollamos la semana pasada, que es la conservación de la especie. Como ustedes verán, colocamos el número 6. ¿Por qué? Porque la conservación de la especie se debe gracias a la reproducción, que es la capacidad de formar nuevos individuos de la misma especie. Y al formar nuevos individuos de la misma especie, puede perdurar a través del tiempo. La segunda es, el organismo se fragmenta en pedazos. Su propio nombre lo dice y es correspondiente al número 4, o sea, fragmentación. ¿Ya? Y a la vez recuerden que es típico de las estrellas de mar. La tercera pregunta es, ocurre a partir del tallo de las plantas, es correspondiente a la número 5, la reproducción vegetativa. Luego, se forma una yema, corresponde al número 2, gemación. La gemación es típica
de las levaduras, en la cual hay ciertas estructuras o células que se forman a partir de la célula madre, que van creciendo y cuando ya están en su tamaño completo, se desprenden de la progenitora, formando así nuevos individuos. Luego se forman esporas, su propio nombre lo dice, la esporulación, propia de los protozoarios y de los hongos. Por favor, ¿ya? Luego está la última para relacionar, y es una célula crece hasta duplicar su tamaño, corresponde la número 1, que es la bipartición. Propia esta reproducción asexual de las bacterias. ¿Ya? Recuerden bien eso, por favor. Una vez resuelto esto, vamos a pasar a resolver en su totalidad el tercer bloque, que es un conjunto de afirmaciones que nosotros tenemos que poner si es verdadero o falso. En la primera pregunta lo resolvimos la semana pasada, pero como para recordar, vamos a resolverla. El ciclo celular comprende dos etapas, mitosis y meiosis. La respuesta es falso. La mitosis y meiosis no son etapas, son tipos de reproducción celular. Entonces se preguntarán, profesor, ¿y cuáles las etapas del ciclo celular? Son dos. La interfase, que es, ya recuerden bien, la etapa donde la célula nace, crece, se desarrolla y se prepara para la segunda etapa, que es la reproducción celular, que puede ser por mitosis, que se da en las células corporales, o meiosis, que se dan en las gónadas de los seres vivos para formar los gametos. Ahora, la segunda afirmación dice, las plantas se reproducen por bipartición, que es un tipo de reproducción asexual verdadero, así como por ejemplo el famoso estolón. La número 3 dice, las levaduras se reproducen por yemas verdadero, y ese tipo de reproducción es la gemación. ¿Ya? La reproducción por gemación es donde una célula, en este caso la levadura, forma yemas y estas yemas crecen hasta que cuando ya están en su completa formación o desarrollo se desprenden de la célula madre, formando así nuevos individuos. Ahora, la afirmación número 4 dice, los protozoarios como el plasmodio se reproducen por esporas verdadero. Ahora, la número 5 lo resolvimos la semana pasada y es, en la mitosis se forman 4 células iguales, es falso. Aquí en la mitosis se forman 2 células idénticas a la célula madre. La afirmación número 6 dice, en la reproducción asexual, los descendientes son iguales al progenitor verdadero, son idénticos, iguales. Se dice que son células clones porque son iguales al progenitor. Recuerden bien eso, por favor. Prosigamos. Ahora, el último bloque es de una sola pregunta para poner la respuesta o alternativa correcta. Y la pregunta que nos están haciendo es, ¿las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen por, recuerden, la bipartición? No, y eso lo hacen las bacterias. Propagación vegetativa son las plantas. La esporulación son los hongos, pero multicelulares, forman esporas, tampoco. Y es la gemación, que es típica de las levaduras. Recuerden bien, por favor. Entonces, vamos a poner la letra D. Bueno, alumnos, eso es todo lo que respecta a la solución de las preguntas propuestas en su libro guía. Como saben muy bien, el día de hoy hemos completado en su totalidad dichas preguntas propuestas. Bueno, alumnos, eso es todo. Muchas gracias por su atención.